Muy buen día, bienvenidos al curso de microbiología y parasitología. Yo soy el doctor Kenneth García Solano, soy médico cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, tengo una maestría en geriatría y gerontología por la Universidad Galileo. Voy a tener el honor de impartirles a ustedes el curso de microbiología y parasitología, un curso muy interesante y realmente muy importante en la labor de todos los trabajadores de la salud. Si vemos a la enfermedad como un problema y si vemos a los agentes que producen la enfermedad como nuestros enemigos, debemos poder conocer a nuestros enemigos para poder crear estrategias adecuadas para poder vencerlos. Es como una guerra. El éxito en una guerra está en conocer al enemigo. Lo mismo sucede en la medicina. El éxito de la lucha contra los microorganismos es poder conocerlos y saber cuáles son las debilidades, saber cuáles son las maneras como se reproducen, se alimentan, para poder combatirlos. Ahora vamos a hablar de la forma en la que se va a desarrollar la clase. A pesar que es un curso a distancia, sí agradeceré su participación. Las clases serán magistrales, serán impartidas por mi persona. Cuando las clases sean en la plataforma, ustedes pueden hacer las consultas que crean pertinentes, pueden tener la libertad de poder expresar también opiniones y yo trataré de aclarar las dudas de la forma más eficiente posible. Al finalizar la clase, siempre vamos a indicar los temas que vamos a tratar en la siguiente clase y en los casos que correspondan se les facilitará material bibliográfico para que puedan estudiar. De preferencia, hay que estudiar ese material antes de la clase para saber de qué estamos hablando. Y como les mencionaba, durante la clase podrán hacer todas las preguntas pertinentes y eso se tomará en cuenta como parte de su participación. Tenemos que tener en cuenta algo bien importante. El conocimiento se adquiere más fácilmente si se construye entre todos. No es solo el maestro dando algo, sino que también el alumno descubriendo, investigando y creando conocimiento. Vamos a exigir su máxima atención. A pesar de que es un curso a distancia, tenemos que tomarnos el tiempo e invertir ese tiempo para poner atención en las clases. En el área de salud, el conocimiento hace la diferencia entre la vida y la muerte. En otras carreras o en otras disciplinas, todavía podemos poner la excusa de, pues eso no lo sabía o eso no lo recuerdo. Pero nosotros como personal de salud que estamos trabajando con personas, tenemos que tener la responsabilidad de poder mantener fresco el conocimiento y de estar adquiriendo nuevo conocimiento cada día. Eso para mejorar la manera como vamos a atender a nuestros pacientes y para mejorar también la eficacia de los tratamientos que vamos a administrar. La enfermera, recuerden, es sin duda el eslabón más fuerte de la cadena del personal de salud. Ante la crisis que estamos viviendo actualmente secundario a COVID-19, hemos visto de que el personal de enfermería es uno de los pilares que han sostenido a los sistemas de salud que han sido azotados y golpeados. Si no fuera por el profesionalismo, la dedicación y la entrega del personal de enfermería, pues el número de muertos o el número de infectados pues sería mucho mayor. La forma en la que vamos a calificar es la siguiente.
Vamos a tener un examen parcial de 25 puntos, cuya fecha programada se les hará saber con anticipación, un examen final de 25 puntos y tareas, actividades y participación que hacen una zona de 50 puntos para un total de 100 puntos. Hay que estudiar bastante. La microbiología es una clase muy interesante, no es complicada. Si estudiamos, si repasamos, si ponemos atención, si resolvemos las dudas que tengamos, se van a dar cuenta de que va a ser sumamente sencillo y no van a tener que preocuparse tanto. El examen parcial se va a realizar a la mitad del curso. Se le dará una fecha con anticipación. En este examen va a entrar el contenido visto en clase, las bibliografías recomendadas y los puntos que hayamos discutido en clase. Cada comentario que se haga en clase, muchas veces yo digo, pues pongan atención a esto, pueden ir en el examen, pues tenemos que tener bastante cuidado de poner o prestar atención a ese tipo de comentarios. La zona la vamos a estructurar de la siguiente manera. Se va a realizar una actividad de identificación de microorganismos con un valor de 10 puntos. Eso va a ser mediante un cuestionario en el cual se les presentarán varias imágenes de microorganismos vistos en clase y ustedes tendrán que responder algunas preguntas sobre ellos. Primero, identificarlos de acuerdo a su forma, de acuerdo a su tinción, a su agrupación y mencionar algunas características específicas. Además, se solicitará un proyecto de investigación sobre un microorganismo específico con un valor de 10 puntos. Se solicitarán 5 tareas con un valor de 5 puntos cada una para un total de 25 puntos y se asignarán 5 puntos correspondientes a participación en clase. Cuando tengamos nuestras clases virtuales, pues yo puedo hacer preguntas dirigidas específicamente a cada alumno y ahí vamos a tomar esa nota de participación. Recalco, vamos a exigir su máxima atención. El personal de salud es una de las figuras fundamentales en la sociedad. Y en estos nuevos tiempos, en estos tiempos de pandemia y en los tiempos que vendrán post pandemia, pues vamos a ser fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Ya entrando en materia, vamos a hablar sobre microbiología y parasitología. Conceptos básicos. Primero, la microbiología es una ciencia encargada del estudio de los microorganismos o seres vivos pequeños. Viene del griego micros, que significa pequeño, y bios, vida, logos, estudio. Entonces, estos pequeños microorganismos también los vamos a llamar microbios. Esta es una rama de la biología y va a estudiar específicamente a los organismos que son solo visibles a través de un microscopio. Pueden ser los virus, células procariotas o eucariotas simples. La parasitología es parte de la microbiología en la cual vamos a estudiar a los parásitos. Un parásito es un ser vivo que vive de otro o vive a expensas de otro, se alimenta de otro ser vivo. Como todos estos microorganismos de los que vamos a hablar son muy pequeños, en el transcurso de la clase vamos a escuchar varias unidades de medida. Entonces vamos a aclarar cuál es cada una. Los micrómetros es la millonésima parte de un metro. Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. Un ángstrom
es la 10.000 millonésima parte de un metro. O sea, son medidas sumamente pequeñas. Acá podemos ver una comparación de las medidas, poniendo una niña que mide un metro, un hámster 10 centímetros, una hormiga 1 centímetro, y así vamos disminuyendo hasta ver de que la línea de un bolígrafo puede tener un grosor de 1 milímetro, un cabello humano de 0.1 milímetros, un glóbulo rojo 10 micrómetros, las bacterias 1 micrómetro, un virus 10 nanómetros, la hemoglobina que está sobre nuestros glóbulos rojos 10 nanómetros, una molécula de azúcar 1 nanómetro y el átomo 0.1 nanómetros. La microbiología es una ciencia relativamente nueva en comparación a otras ciencias. Se dice de que la microbiología nació en 1590 con la invención del microscopio por Zacharias Janssen. En 1684, Leeuwenhoek describió los primeros microorganismos utilizando uno de los primeros microscopios compuestos. Otro hito de la microbiología se da en 1856, cuando Louis Pasteur describe el proceso de la fermentación, pudiendo ver a los microorganismos responsables de este proceso, que en este caso eran las levaduras. En 1876, Robert Koch describe el anthrax, la tuberculosis y el cólera. Acá ya podemos ver el rostro del enemigo. Antes de esto solo podíamos suponer de dónde era que se producían las enfermedades. Le echábamos la culpa a espíritus malignos, castigos divinos, pero a partir de este hito de la microbiología y de la medicina ya podemos ver el enemigo. En 1885, Louis Pasteur prueba con éxito la primer vacuna contra la rabia. En 1953, Watson, Crick y Wilkins descubren la estructura del ADN. Todos estos hitos o todos estos logros no hubieran sido posibles de no ser por la invención del microscopio. Como ya lo vimos en el semestre pasado en la clase de anatomía, pues el microscopio es un instrumento que nos sirve para magnificar las imágenes. Pero para poder entender al microscopio tenemos que entender los procesos que hacen que ocurran estos fenómenos de magnificación. Primero entender qué es la luz. La luz va a ser un conjunto de oscilaciones extremadamente rápidas de un campo electromagnético en un rango determinado de frecuencias que pueden ser detectadas por el ojo humano. Cuando hablamos de microscopios, es sumamente importante que recordemos el término de resolución, que es la capacidad de ver dos puntos vecinos en un campo visual como entidades diferentes. Está la amplificación vacía, que es cuando hay un incremento de imagen más allá del punto donde la retina suministra mayor información. O sea, se ve borroso cuando está demasiado amplificado que no puede ser transcrita esa información por el cerebro. El contraste es la diferencia entre partes adyacentes de un objeto o de un objeto contra un fondo iluminado. Entonces, esta es la estructura de un microscopio de luz básico, con sus partes, las cuales ya repasamos el cuatrimestre pasado en la clase de biología. Solo para recordar los tipos de microscopios, tenemos los ópticos y los electrónicos. Los ópticos pueden ser simples como una lupa, microscopios compuestos como el normal, el de
campo oscuro, el de contraste de fases, el de fluorescencia y el microscopio electrónico, que puede ser de transmisión, de barrido digital y de efecto o túnel cuántico. Para repasar de lo que hablamos en biología el cuatrimestre pasado, vamos a hablar sobre la célula. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la célula? Porque muchos de los microorganismos que vamos a conocer en este curso son células individuales. Entonces debemos recordar de que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que constituye todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Recordemos que todo organismo vivo está compuesto por una o más células. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Todas las células proceden de otras células. Esto por los mecanismos como el de la mitosis que vimos en biología. Todas las células derivan de antepasados comunes y deben cumplir con funciones semejantes. Su función limita el tamaño de la célula y tienen características similares. Solo para recordar las partes de la célula, el citoplasma es la parte de la célula donde se encuentran todos los demás organelos. Está localizada en el medio de la membrana plasmática y el núcleo de la célula y mantiene los organelos celulares flotando y a la vez interviene en sus movimientos. El núcleo, que es la zona donde se encuentra el ADN o material cromosómico, lo cual es conocido como cromatina. El núcleo forma parte del citoplasma, en el cual se encuentra justo en su centro. Se presenta como una forma esférica y una doble membrana. Dentro de su interior se halla el nucleolo, el cual está conformado por proteínas y por ácido ribonucleico o ARN. Este lleva a cabo la creación de los ribosomas. El núcleo plasma, que se trata de una pequeña estructura que posee en su interior los cromosomas, y la cromatina, que es el material genético conformado por mezcla de proteínas básicas y ácido desoxirribonucleico o ADN. La membrana celular, que es la capa que controla la entrada de los nutrientes al interior de la célula y a la vez se encarga de eliminar los desechos. Protege al citoplasma, ya que lo rodea en su totalidad, y asimismo protege el núcleo, los nucleolos, le da soporte a la célula y puede estar formada en la mayor parte de los casos de lípidos y proteínas. Las mitocondrias, que son, por decirlo así, las baterías de la célula, como podemos recordar de la clase de biología, ya que son productoras de energía, siendo el lugar donde se produce la respiración celular. El retículo endoplásmico, que es la parte de la célula que se halla en comunicación con la envoltura de la célula que recorre todo el citoplasma. Este es el encargado de metabolizar los esteroides y lípidos, y así como de la síntesis de proteínas y de permitir el transporte intracelular. Los lisosomas se presentan con la forma de un saco que se encuentran dispersos en toda la célula, en el caso de las células eucariotas. Poseen en su interior enzimas digestivas que ayudan a degradar moléculas compuestas. Son encargados de digerir todas las sustancias que acceden a su interior. Los ribosomas, que esta es una parte esencial, ¿verdad? Es la zona donde se enlazan los aminoácidos en secuencia para crear proteínas. Los ribosomas son las fábricas de proteína y estas las crean aparte de la lectura de la información genética encontrada en el ácido ribonucleico o ARN en el proceso llamado traslación.
El aparato de Golgi, que se sitúa en la membrana externa, que pertenece al retículo endoplásmico y a la membrana celular, el cual es el encargado de madurar, acumular, transportar y secretar proteínas que vienen del retículo endoplásmico. Las vacuolas están dispersas por todo el citoplasma, se encargan de eliminar el agua que esté en exceso en las células animales y están encargadas también del crecimiento de las células y de la acumulación de productos tóxicos y reservas. Esto en el caso de las células vegetales. Aquí las diferencias entre una célula animal y una vegetal. La diferencia más palpable es el hecho de que las células vegetales tienen pared celular, mientras que las células animales solo cuentan con una membrana celular. Las células las podemos dividir en dos tipos, eucariotas y procariotas. Las células eucariotas son estructuralmente más complejas que las procariotas. Las células eucariotas, que forman los protozoos, los hongos y los animales, poseen mitocondrias, por lo que estos seres son órgano heterótrofos, en tanto que las células que constituyen las algas y las plantas poseen mitocondrias y cloroplastos, por lo que son fotoautótrofas. ¿Cuál es la diferencia? De que en las células que conforman algas y las plantas se da el proceso de fotosíntesis, proceso del que hablamos en la clase de biología. Las células eucariotas van a presentar el ADN fragmentado en cromosomas rodeados por una membrana nuclear para formar un núcleo. O sea, la característica más importante de una célula eucariota es la presencia de un núcleo. En el citoplasma existen organelas membranosas como el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico junto a abundantes ribosomas y un endoesqueleto fibrilar. Algunas de estas células eucariotas poseen por fuera de la membrana celular una pared rígida, como lo podemos ver en las células de las algas, vegetales y hongos. Otras carecen de ella, como las células de los protozoos o las células animales. Las células procariotas están formadas por un citoplasma limitado por una membrana celular por fuera, de la cual existe una pared rígida de composición química glicopeptídica característica. El citoplasma está repleto de ribosomas, donde se efectúa la síntesis proteica. No posee estructuras membranosas y el material genético formado por ADN se halla muy compactado y carece de membrana que delimite el núcleo. O sea, la principal diferencia de una célula procariota es la ausencia de núcleo. Acá podemos ver una figura en la que se detallan las principales diferencias entre células eucariotas y procariotas. Espero que esta clase haya sido de su interés. Esta solo fue una pequeña introducción a la microbiología. Ahorita hablamos conceptos bastante básicos y algunos conceptos que ustedes ya conocían de la clase de biología. Por decirlo así, la biología es el primer escalón para ascender en la escalera del conocimiento de los seres vivos. En la próxima clase ya entraremos un poco más en materia. En el transcurso de la semana enviaré al grupo de WhatsApp o a sus correos electrónicos la calendarización de las actividades para este cuatrimestre. Asimismo, algún material bibliográfico para que puedan leer ustedes en el transcurso de la semana. Espero que tengan un buen día. Cualquier duda estoy a la orden, ya sea en la plataforma, ya sea por WhatsApp o vía mensaje de texto. Que tengan feliz día. Nos vemos y oímos la próxima semana.